Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Manos de Quién Estamos. Hoy vamos a hablar sobre el miedo y de cómo esta horrible emoción nos afecta y nos influye. Lo primero que hay que decir es que el miedo afecta a nuestro comportamiento y la forma como entendemos la realidad, y es un modo muy básico de condicionar la conducta y de inhibirla. Una persona que no tiene miedo es un problema porque es una persona desinhibida y más proclive a pensar por sí mismo. Cuando se expone de manera repetida a estímulos que causan miedo, estos pueden cambiar la conducta y los sentimientos de las personas, ya sea por separado, y también esto aplica de una forma global a los grupos de población. ¿Cómo se consigue que una sociedad o las personas tengan miedo? Pues con un sinfín de amenazas que puede ser terrorismo, crisis económicos, enfermedades, como nos dijeron con la gripe A, la gripe del cerdo, ¿no? La gripe del ave, el ébola, el Zika. Bueno, es una campaña continua de miedo, 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 miedo. Decían con la gripe del cerdo que íbamos a morir cientos de millones. Afortunadamente no fue así. Esta técnica no es nueva, es antigua, ya la usó Hitler con los judíos y los anarquistas, y también la usaba la Inquisición. Este método se utilizó con la guerra de Irak. No, Irak es un país, desgraciadamente, era un país del tercer mundo, tenía una infraestructura industrial pequeña, y en la guerra contra Irán necesitó Dios y ayuda para poder combatirles. Y nos lo presentaron en su momento como una gran potencia que básicamente podía conquistar el mundo, que tenía un ejército temible, pero que este fue barrido en pocas semanas tras empezar la guerra de Irak en 2003. En el ámbito político, en épocas pasadas, se prometía un mundo mejor, se prometían sueños. Ahora no prometen sueños, sino que lo que prometen es librarnos de pesadillas, es decir, de esos mismos problemas que ellos mismos han creado. Ya sabéis, problema, reacción, solución. Aquí tenéis un discurso de Donald Rumsfeld cuando hablaba sobre la Unión Soviética. The Soviet Union has been busy. They've been busy in terms of their level of effort. They've been busy in terms of the actual weapons that they've been producing. They've been busy in terms of expanding production rates. They've been busy in terms of expanding their institutional capability to produce additional weapons at additional rates. They've been busy in terms of expanding their capability to increasingly improve the sophistication of those weapons. Year after year after year, they've been demonstrating that they have steadiness of purpose, that they're purposeful about what they're doing. Now, your question is, what ought one to be doing about it? Bueno, ya veis el discurso de Rumsfeld sobre la Unión Soviética, y basta cambiar Unión Soviética por terrorismo o Estado Islámico y demás, y parece un discurso atemporal, ¿no? Basta simplemente con cambiar el sujeto y es un discurso que se aplica y se seguirá aplicando con otras cosas. Tras el 11S, y en las semanas siguientes, donde se hablaba de ataques de Anthrax y demás, había un enorme miedo, y en este clima de miedo se aprobó el Patriot Act, el Acta Patriota, donde se suprimieron muchos derechos y libertades. George Bush hijo utilizó mucho el discurso del miedo tras el 11S para justificar su geopolítica y el dominio de Oriente Medio. También, con la crisis económica, congresistas como Brad Sherman de California denunciaron cómo se usó el miedo, asegurando que se amenazaba al Congreso con la ley marcial si no se aprobaba el rescate bancario. Bueno, aquí se utilizan las etiquetas de totalmente necesario y se dice que si no se aprueba, pues tendrán la culpa si los mercados estallan. De nuevo, miedo, miedo y miedo. El miedo, además, es una herramienta para la élite para someter a la gente y eliminar las resistencias contra medidas represivas, y además desincentiva la movilidad, fomentando la pasividad. El miedo aborrega a la gente y hace a las personas más manipulables. Los medios de comunicación también imponen mucho el miedo y emociones derivadas del miedo, ya que vemos que apenas dan noticias positivas. Es todo negativo y miedo. Este miedo, además, y el resto de emociones negativas que derivan del miedo, hacen que nuestro sistema inmunológico se debilite. Como dije antes, siempre hay un enemigo contra el que luchar, y bueno, el papel que antes eran los soviéticos, pues ahora es Estado Islámico, y bueno, ya veremos luego qué más va saliendo, ¿no?
Para poner esto de manera más gráfica, hay que mencionar a un señor que se llama Greg Braden. Aquí dejo la fotografía y el nombre para el que lo quiera buscar, facilitarle la búsqueda. Este señor hizo una investigación y llegó a la conclusión de que solo existían dos emociones, el amor y el miedo. El resto vienen derivadas de estas dos, es decir, las positivas vienen derivadas del amor y las negativas del miedo. Braden además afirma que existen 64 posibles códigos de aminoácidos en nuestra estructura del ADN. Serían 4 elementos que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno y sus posibles combinaciones, que serían esos 64 códigos. Según Braden, existe un interruptor que enciende y apaga estos códigos, y este interruptor son las emociones. Esta investigación que hizo Greg vincularía las emociones y el ADN. El miedo es una onda larga y lenta y toca pocos puntos de nuestro ADN. El número de antenas activas se vería limitado cuando una persona vive predominantemente y continuamente con miedo. Las emociones de amor y derivadas del amor, es decir, algunas emociones como la ilusión, la esperanza, el perdón, son ondas cortas y rápidas. Greg además añade que el amor y las emociones derivadas del amor, es decir, las buenas emociones, activan el ADN y esto fortalece el sistema inmunológico. Activa más secciones del ADN de una manera similar a un interruptor activa una bombilla. Al contrario, sucedería en presencia de miedo y de emociones negativas, las derivadas del miedo. Estas secciones que se activarían con algunas emociones quedarían sin activar y el sistema inmunológico se deprimiría. Si esto es cierto, hay que preguntarse qué emociones son más beneficiosas y cuáles son más perjudiciales. Y también cuáles son las que predominan en nuestra sociedad. A lo mejor esto no es casualidad. A ver, esto es algo que tenemos que pensar, que a lo mejor no es casualidad que haya un tipo de emoción muy predominante en la sociedad y que casualmente sean las malas. Y cómo afecta a nuestro sistema inmunológico. Mientras si fuera al revés, sería todo bastante mejor. La investigación de Greg Braden está complementada con investigaciones de un señor que se llama Vladimir Poponin. Poponin realizó un experimento en el que esparció partículas de luz, fotones, dentro de un tubo vacío. Después midió la distribución de estos fotones dentro del tubo y el resultado fue que estaban organizados de forma aleatoria dentro del tubo. Después de esto, se introdujo una muestra de ADN en ese tubo y volvieron a medir los fotones. Encontraron que las partículas de luz quedaron alineadas a lo largo del ADN. Después, la muestra de ADN fue retirada y los fotones, curiosamente, permanecieron alineados en la misma forma a pesar de que la muestra de ADN ya no estaba presente. Esto se le llamó el ADN fantasma y según esta investigación el ADN influiría el mundo físico que experimentamos. Para complementar estos dos experimentos hay que mencionar un tercero, que fue un experimento militar en el que se tomó ADN de un donante y se colocó en un dispositivo que medía los efectos que experimentaba esta muestra. El donante de esta muestra de ADN se encontraba en una habitación distinta de donde se encontraba la muestra. Lo que hicieron fue estimular al donante para que experimentara emociones como alegría, tristeza, miedo, etc. Y midieron los registros del ADN para comprobar si éste era afectado por las emociones que experimentaba el donante. Se comprobó que cuando el donante registraba las emociones en una habitación, el ADN situado en otra habitación registraba los mismos valores al mismo tiempo. El efecto era simultáneo, sin retardo. El ADN respondía a la emoción que sentía el donante como si ambos no estuvieran separados. El experimento se repitió ubicando donante y muestra en dos ciudades distintas separadas cientos de kilómetros y también el efecto fue instantáneo.
Teniendo en cuenta estos experimentos y analizándolos en conjunto, podríamos decir que el experimento de los fotones demostraría que nuestro ADN tiene un efecto directo en nuestro mundo físico. El experimento de Greg Braden, el de las emociones y el ADN, demostraría que nuestras emociones afectan a nuestro ADN. Y por último, el experimento militar, el tercero, el que acabamos de mencionar, demostraría que nuestras emociones y pensamientos van más allá de una limitación espacial. Bueno, hasta aquí unas pequeñas pinceladas sobre las emociones, sobre cómo afectan a nuestro organismo, cómo nos afectan a nosotros en nuestro sistema inmunológico, cómo el miedo es una emoción horrible, una emoción terrible, y las emociones derivadas del miedo también lo son, las malas emociones. El miedo, el temor, la tristeza, el rencor son emociones muy muy malas. Además, estas emociones también crean toxinas en la sangre. Y bueno, pensad por qué el mundo en el que estamos está rodeado de estas malas emociones, ¿no? A ver si pensáis que es solo casualidad o es causalidad. Bueno, hasta aquí el videoprograma de hoy. Y nada, un saludo a todos y hasta el próximo videoprograma.